Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la tercera clase de esta semana. Eh, cada vez que nosotros recibimos una clase de medicina forense, nos vamos a ir adentrando a la especialidad de cada una de ellas. Eh, Ahora tal vez esperaban una foto de Marilyn Monroe, pero no vamos a utilizar Marilyn Monroe en esta ocasión. Vamos a ver este tipo de lesiones en las cuales vamos a tener nosotros, por ejemplo, este paciente llevaba el cinturón, aquí Es está que la ya está marca. muy oscuro. Por favor, pueden apagar Solo sus que pongas micrófonos. un teléfono ahí con la lámpara encima. Compañera, el micrófono, por favor. Bueno, les comentaba que este paciente sufrió un trauma de tórax, un trauma mecánico, y en un accidente de tránsito él llevaba el cinturón puesto. Aquí tenemos la marca del cinturón. A pesar del cinturón, él tuvo este tipo de lesiones. Imagínense ustedes este tipo de lesiones que se pueden dar porque en determinado momento la velocidad con que va en el automóvil, más la aceleración del golpe y desaceleración de él, dentro de la cavidad se da un movimiento de choque. Entonces estos pacientes llegan al hospital, hacen un paro cardíaco o paro del corazón, paro cardiorrespiratorio, su nombre normalmente como se le conoce, y el médico de cirugía hace esta incisión que se hace entre las dos costillas, una aquí y la otra acá. A esta incisión se le llama ventana pericárdica y él manualmente introduce las manos a este nivel, agarra el corazón y con las manos empieza a hacer, a darle estímulo para que vuelva a funcionar nuevamente. A ese procedimiento solo lo pueden hacer personas que hayan sido entrenadas y que tengan ese manejo, especialmente los cirujanos, para hacer una ventana pericárdica. Entonces, centrándonos a la definición de un trauma mecánico, como lo vimos ayer, va a resultar que es la acción violenta de la energía cinética aplicada al organismo, al organismo humano, capaz de producir modificaciones locales y o generales. Estas formas de trauma contundente van a ser por golpes o caídas. Las heridas producidas, heridas por arma de fuego y las asfixias mecánicas. Yo no me doy. Por favor, compañeros, fíjense que a mí me desconcentra un poco oír cuando se encienden los micrófonos del otro lado. Doctora, todos los que estamos poniendo atención, qué molesto es eso. Me gustaría mejor que si ustedes van a utilizar el micrófono, me pregunten. Pero sí me desconcentra en determinado momento. Si no les interesa o solo lo van a encender por encenderlo, mejor voy a platicar con el licenciado Gustavo que les dé la asistencia y nos vamos a quedar únicamente con las personas que están poniendo atención. Porque en determinado momento yo creo que entran solo por la asistencia y no... Y lo único que hace es que nos desconcentra a la hora que empiezo a platicar y lo que yo tengo ya planificado decirles de alguna diapositiva, ya no continúo con el mismo tema. Entonces, por favor, se los pido y si no me voy a ver en la necesidad de solo hablarles sin poderles explicar más de lo que ya tengo para cada una de las diapositivas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con el grupo? Sí, doctor. Perdone, doctor, una molestia. No sé si se estará grabando esta clase. No sé, fíjese, si no, la de la tarde se grabó. Entonces voy a platicar con el licenciado Gustavo, si no, vamos a compartir la misma que se dio en la tarde.
Bueno, muchas gracias, doctor. Perdón la molestia. ¿Sí? ¿No será mejor que el Recording in administrador, progress. apague los micrófonos en general todos y únicamente el administrador tiene la opción de permitir que los vuelvan a encender? Sí, el asunto está que a mí me gusta que me pregunten y en algún momento no va a haber ese espacio para preguntar. O yo pregunto algunas veces, ¿verdad? Lo que sí se podría hacer, doctor, es tomar en cuenta quiénes están faltando al respeto y simplemente sacarlos de la sesión. Sí, porque siempre son los mismos están desde el primer día. Vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de que el modo de acción y los efectos del agente traumático o objeto contundente va a impactar en el cuerpo en estas condiciones. Las características estructurales propias de un objeto, vamos a ver la intensidad de su acción y la reacción local y general de un organismo afectado. El trauma contundente va a formar parte de un trauma mecánico. ¿Qué características vamos a encontrar de él? El golpe con un objeto contundente, objetos naturales improvisados o preparados. Choque o impacto contra una superficie sólida. Caída en el mismo plano de sustentación corporal. Cuando digo caída, en el plano de sustentación corporal es cuando nosotros estamos sobre el piso y nos caemos. O precipitaciones cuando es por una caída de altura. Ahora, la clasificación de los objetos contundentes, de acuerdo a sus particularidades, vamos a encontrar estructurales y de modo de acción. Vamos a encontrar objetos contundentes de superficie pequeña y de forma geométrica regular, como un martillo. Objetos contundentes de superficie grande y de forma irregular, como el ladrillo. Cuerpos contundentes y de forma y tamaño variables que van a ser improvisados o cualquier otro material que pueda ocasionar lesiones en el cuerpo humano. ¿Qué características vamos a tener nosotros morfológicas a la hora de una lesión resultante de un trauma contundente? Va a depender de dos factores importantes. De la región corporal afectada, como de la naturaleza del objeto utilizado. Va a depender de la dirección, la velocidad, intensidad, forma de impacto del objeto contundente, las lesiones resultantes que son simples o complejas. La caída es el desplome de una persona sobre su mismo plano y de su sustentación. La variedad y gravedad de las lesiones van a depender de varios factores, tanto físicos, estáticos, dinámicos, que pueden intervenir durante la caída. Cuando yo les hablo físicos, va a depender de la persona y de todo lo que se encuentre alrededor. Por ejemplo, una persona va caminando, se desploma y se sufre el trauma contra la baranda de unas gradas. Entonces vamos a tener un aspecto físico. Una persona delgada y una persona con sobrepeso, el aspecto físico del sobrepeso va a ser mayor que el de la persona delgada. Estáticos cuando estamos de pie o sentados y nos desvanecemos, también es una caída. Y dinámicos cuando andamos corriendo o en una motocicleta o una bicicleta y sufrimos el trauma. ¿Qué puede intervenir durante la caída? Vamos a tener funciones de factores que pueden ser de siguientes variables o variantes. Una caída simple, no es compleja, no vamos a encontrar mayor de esto. Una caída complicada. Vamos en una bicicleta, topamos contra la pared y aquí vamos a tener una complicación. Una fractura, una herida o algo más. Vamos a tener caídas que van en varios tiempos. Aquellas personas que andan en andamios y se van golpeando de andamio a andamio o que viene bajando las escaleras y vienen varios tiempos de la caída. Caída en movimiento. Andamos corriendo o en una bicicleta y entre más rápido o a más velocidad andemos, va a ser el más
grande o más alta el porcentaje de lesión por el impacto, que va a ser doble o con más fuerza. Son más frecuentes las escoriaciones en este tipo de lesiones en los puntos de apoyo o impacto corporal, especialmente en las extremidades. Vamos a encontrar a nivel de las rodillas, de la cadera, de las manos, codos y muñecas, principalmente. Y va a depender de la edad y la constitución de las personas que pueden haber o no fractura. Las personas, entre más grande o más edad tengan, van a tener más riesgo de tener una fractura. Ahora, la caída con un impacto directo en la cabeza puede haber un levantamiento de cuero cabelludo. A eso se le va a llamar scalp. ¿Se recuerdan que ayer vimos la palabra en tipo de lesiones? Entonces, el scalp va a ser el levantamiento del cuero cabelludo. Va a existir hundimiento de la calota y fractura del cráneo. Entonces, vamos a tener, que ustedes miren, hay puentes de unión dérmico. Hay áreas de equimosis. Arito, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó aquí? Sí, es que está... ¿Qué pasó? Mira con esa clase. Yo intenté abrir el chat. Compañeros, el micrófono, hombre. Bueno, entonces vamos a tener lesión a nivel... Personas con el micrófono activado. Perdone. Vamos a tener fractura del cráneo, exposición de masa encefálica y vamos a tener todo este tipo de lesiones. Ahora, precipitación. Es la caída por debajo del plano de sustentación. En los casos fatales, la causa de muerte es el traumatismo mecánico múltiple, lo que conocemos como politraumatismo, debido al impacto violento contra la superficie sólida. Este es un caso ya muy antiguo, le puedo decir que es entre los 70s, 80s, más llegando a los 80s. Estaba un automóvil parado en la calle, en la boca calle, por decirlo así, contra la avenida. Venía la señora cruzándose la calle, otro carro lo impactó, pero al impacto perdió el control y fue a dar con el poste, y en el poste todavía le atropelló a la señora, que salió prácticamente volando a topar donde el auto había tomado anteriormente. La señora fallece en el lugar del accidente por politraumatismo. Existe una alta correlación entre la presencia y severidad de las fracturas, que van a tener un patrón de distribución característico a la altura de la caída. El análisis de este patrón nos va a permitir al médico forense determinar si la persona cayó de pie, sentada, de cabeza o de costado. ¿Cómo lo va a determinar? Lo va a determinar porque si está fracturado los calcáneos, las rótulas, las rodillas o las caderas, el paciente cayó de pie. Si está quebrada la cadera, va a ser sentada. Con lesión a nivel de las cervicales o de cráneo con herida en cabeza, cayó de cabeza. O de costado cuando hay lesión a nivel del tórax o de las costillas. Las variantes anatómicas del trauma contundente vamos a tener el trauma craneoencefálico, que se encuentra frecuentemente múltiples y variadas lesiones por comisión de actos violentos que incluyen cuero cabelludo, craneoencéfalo, con las meninges y estructuras vasculares. Cuando yo digo lesiones craneoencefálicas o craneoencéfalo, vamos a incluir toda esta región que incluye cuero cabelludo, tabla ósea, ya sea en la calota o en la base del cráneo, meninges
y cerebro. Las heridas del cuero cabelludo anatómicamente es rica y vascularizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que está llena de vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, que van a cubrir el cráneo. Por eso que cuando hay una herida en el cráneo, principalmente lo que empieza a salir es sangre, mucha sangre, que alguien piensa que es una herida de 10 centímetros y la herida tal vez era de medio o de 2 centímetros o de 1 centímetro, pero es tanta la sangre, pero se debe a que hay mucha vascularización a ese nivel. La piel con el cuero cabelludo, por debajo de ella hay una membrana fina, fibrosa, llamada galea, que va a cubrir al periósteo del cráneo. ¿De qué forma? ¿O en dónde básicamente? A este nivel tenemos aquí el cuero cabelludo y aquí va a ser el hueso, pero a este nivel va a encontrar el periósteo, que es la membrana que cubre el hueso. Y aquí se va a encontrar la galea, que va a unirse al periósteo como una membrana gruesa, fibrosa, que si nosotros nos jalamos del pelo, no se puede levantar o no se puede separar el cuero cabelludo del hueso, a no ser que la atracción sea muy fuerte y que sea muy violenta. Por lo tanto, el cuero cabelludo se puede encontrar de diversas lesiones elementales. A ver, ¿quién me puede decir cuáles eran las características de las lesiones elementales? ¿Compañeros? Objetivas, visibles, medibles y cuantificables. Son 3, exacto. Visibles, medibles y cuantificables, únicamente. Y las heridas causadas por arma blanca, proyectiles y arma de fuego son las más frecuentes, aquellas de tipo contundente. Como consecuencia del impacto o de un objeto sólido contra la superficie dura, que pueden ser irregulares, Recording in progress. patrón definido, halos escoriativos y equimóticos y puentes dérmicos. Las fracturas de cráneo, pese a que el cráneo es un elemento anatómico duro, puede resistir traumas menores sin quebrarse. En los niños, la resistencia ósea está aumentada. Y esto se va a deber a unos factores que vamos a ver más adelante. Al ser golpeado, el cráneo se deforma hasta cierto límite. Al sobrepasar ese límite, se produce una fractura. Y estas fracturas pueden ser por flexión o por estallamiento. La clasificación. Por su localización vamos a tener fracturas a nivel de la calota, que es la parte de la bóveda del cráneo, y fracturas de la base del cráneo. Por sus características vamos a tener fracturas lineales y fracturas por hundimiento, tanto simples o cerradas, compuestas o abiertas. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un corte a este nivel y lo vamos a levantar. Al levantarlo vamos a ver la parte de adentro que corresponde acá. Corresponde a esta área. Si nosotros nos damos cuenta, esta va a ser la parte frontal, los laterales o parietales y la región occipital. Vamos a encontrar nosotros aquí esta sutura, que es la sutura coronal, que corresponde a esta, que la vamos a ver ya un corte aquí. Esta sutura, si ustedes se dan cuenta, va dentada. Dentada en una forma irregular, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que es la que estamos viendo aquí, como en la parte media, que corresponde a esto.
como es dentada, es difícil poderlo separar. Se necesita de métodos especiales y líquidos especiales para poderlo separar en una forma adecuada y que salga intacta. Pero como es una sutura, se convierte en una bóveda completamente defensiva, para lo cual el cráneo ha desarrollado estos surcos o senos sagitales. Si ustedes se dan cuenta, entonces ahora vamos a entender por qué ayer cuando hablábamos de plano sagital era un corte para acá, que nos daba derecho e izquierdo, y cuando hacíamos un corte coronal era acá, que nos daba anterior y posterior. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, este surco como pilar que hay acá sirve de protección al cráneo porque le da más fuerza y más estabilidad de resistencia a la hora de un choque o de un golpe. Ahora, vamos a ver la base. Esto es lo que se conoce como calota. Ahora, vamos a ver la base del cráneo y nos vamos a ir a la imagen del lado derecho que corresponde a esta. Vamos a ver aquí más de cerca la tabla anterior, la tabla interna y en medio un tejido esponjoso. Cada uno de estos agujeros corresponde a una arteria que ingresa a nivel de la cabeza y que luego se va hacia el cuero cabelludo o al cerebro. Vamos a tener 3 fosas en la base. La fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Vamos a encontrar estas digitaciones. Por debajo de ella vamos a encontrar la órbita del ojo. O sea, vamos a irnos aquí en la parte frontal hacia afuera y vamos a encontrar aquí los ojos. Estos agujeros que encontramos aquí, estos puntitos, por aquí pasan los nervios que vienen de la nariz, que se encargan de llevar la información al cerebro para que el cerebro diga qué olores son, si son agradables o desagradables. Ahora, si nosotros nos vamos más hacia posterior, aquí vamos a encontrar estos agujeros. Por estos agujeros van a ingresar los nervios que van hacia los ojos. Por ellos vamos a identificar la codificación y decodificación de las imágenes, de lo que nuestros ojos están viendo, a través de los nervios que pasan por estos ojos. A este nivel vamos a encontrar nosotros las orejas, pero por la parte externa. Y estos agujeros que están aquí son donde entran los nervios auditivos que llevan la información hacia el cerebro. En esta depresión o esta base, aquí se reposa el cerebelo. Pero este agujero, por este agujero va a salir la médula espinal, que se va a dirigir a toda la vértebra donde van todos los nervios distribuidos hacia el cuerpo, tanto sensitivos como motores. Los sensitivos llevan toda la sensibilidad de calor, frío, dolor, mientras que los motores las indicaciones para que nosotros nos movamos, agarremos o pateemos algo de lo que tengamos en mente en ese momento. Por este agujero va a ser importante porque, conforme vamos a ver más adelante, cuando hay un edema cerebral, como esto es tan duro y no da para dónde estirar, el cerebro empieza a herniarse y trata de salir por esto. Ya cuando sale por esto, estamos comprometiendo enormemente la vida de una persona, o se está comprometiendo la vida de una persona. Empezamos ahora viendo las lesiones del encéfalo, ¿verdad? Recordemos que hablamos de lesiones cráneoencefálicas. Ahora hablamos de las lesiones del encéfalo. En las lesiones del encéfalo, nosotros vamos a ver en este momento congestión cerebral. La congestión cerebral no es más
que este tipo de lesiones, donde hay un taponamiento de alguna arteria, y ya no hay paso de esto, y se produce edema a nivel cerebral. Aquí vamos a ver las meninges, el cuero cabelludo, ya se quitó parte de la tabla ósea, y si ustedes miran, se nota diferencia entre unas arterias y otras. Estas que están gruesas son las lesionadas. Ahora, el edema cerebral puede ser vasogénico y citogénico. Vamos a tener nosotros a comparar ahorita el cerebro con sus estudios, cuando todavía estaba el cerebro dentro del paciente. Esto es lo más superficial o la parte de arriba del cerebro. Y aquí vamos hacia la parte media y la parte más pegada a la base del cráneo, porque aquí ya se logran ver los ojos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a irnos primero a la imagen del cerebro. Hay diferencia entre estos lóbulos con esto. Si ustedes miran los surcos aquí, los surcos aquí van a estar más definidos. ¿Se dan cuenta? Mientras que aquí están lisos y engrosados. Esto nos indica que a este nivel hay edema. Lo mismo sucede aquí, miren. Aquí hay edema porque se encuentran lisos y engrosados. Lo mismo sucede a nivel del cerebelo. Ahora, nos vamos a ir nosotros a su estudio. En el estudio de la tomografía, vamos a ver este tipo de lesiones. Si ustedes miran, cambia el color con esto y se mira más oscuro, que va a corresponder a esta lesión. O en su lado contralateral, que corresponde a este. ¿Verdad? El cerebelo también está inflamado, que va a corresponder a esto. ¿Ya? Entonces, va la relación de un estudio por imágenes con la anatomía ya en la patología o en la medicina forense. Ahora, las contusiones son lesiones que habitualmente son consecuencia de un impacto violento y directo en la cabeza. El encéfalo puede resultar afectado tanto en el punto de impacto como en el lado opuesto. Estas lesiones van a ser por aceleración o desaceleración. Se denominan golpe y contragolpe. Vamos a entender ahora del porqué de esta mecánica y el por qué se debe utilizar. Y el por qué se debe utilizar casco. Ahora bien, vamos a hacer de cuenta o imaginarnos de que esto es el vidrio delantero de un automóvil. La velocidad con que viene el automóvil, la velocidad de respuesta, al chocar, la cabeza agarra las dos velocidades y acelera y topa contra el vidrio. En el cerebro se da la misma velocidad que va aquí, hacia adelante. Se lesiona la parte frontal y al mismo tiempo hay desaceleración, que como que fuera un rebote, y se da lesión en la región posterior. Esa aceleración y desaceleración nos va a producir edema dentro del cerebro. Ese tipo de lesión, al haber edema,
hace que el cráneo, que el cerebro trate de expandirse y no va a tener hacia dónde. Al tener este problema, va a empezar el paciente con problemas de consciente, pierde la conciencia, se desorienta, va a tener tendencia al sueño o va a entrar en un estado de coma porque el edema empieza a ser demasiado. Las laceraciones o desgarros de tejido encefálico por lo general se acompañan de heridas visibles en la cabeza y fracturas del cráneo. Las hemorragias intracraneales traumáticas se pueden formar colecciones de sangre, hematomas, que se clasifican de acuerdo a su localización. Ayer las vimos, que pueden ser subdurales y epidurales. Las epidurales, como dijimos, van a ser de arteria, van a estar por encima de la dura madre, acompañados de fracturas y van a desplazar el cerebro. Las subdurales venosas, por debajo de la dura madre, no van acompañadas de fracturas, pero pueden desplazar el cerebro hacia el lado opuesto. Otra de las hemorragias que se pueden dar intracraneales son las subaracnoideas, que se dan a nivel de la membrana meningea aracnoides. Le pusieron ese nombre porque está muy llena de vascularidad y se mira como que fuera tela de araña. Entonces, aracnoidea. Y dentro de las lesiones, la arteria normal es así lisa, pero cuando se da un aneurisma, es esta pelota que se crece y en algún momento, por la presión del corazón en sus latidos al bombear la sangre, el aneurisma se puede romper. Y al romperse, va a ocasionar en un estudio como el que tenemos acá, una lesión, aquí, en estos cortes no se observa, y ustedes logran ver estas imágenes en forma de mariposa, que en las imágenes anteriores se habían desaparecido, pero aquí la tenemos presente. Pero cuando hay lesión a nivel de la subaracnoidea, de la membrana subaracnoidea, vamos a encontrar edema y vamos a encontrar sangre a este nivel. Sangre y edema. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya esto está desplazando de atrás y de arriba hacia adelante y hacia abajo, lo cual esta imagen ya no se logra observar aquí bien. Significa que estas partes ya fueron desplazadas y ya desapareció. Además, si lo miramos de arriba para abajo, miramos de que esto tiene que ser más o menos en esta posición, en esta forma. Así. Y si ustedes lo miran, se encuentra por acá el espacio. Ya todo esto está agarrado por edema. Entonces, ya el paciente a este nivel ya no está consciente, está desorientado o ya está solo respirando sin ningún mecanismo de poder hablar, ni de moverse, ni menos todavía de conocer dónde se encuentra. Cuando hablamos de trauma torácico, abdominal y pélvico, no es inusual que un traumatismo severo se produzcan grandes o graves lesiones internas en las vísceras del tronco. Por ejemplo, ruptura del vaso, un estallido hepático, el estallido del hígado, por ejemplo, si nosotros lo conocemos ya como hepático, pero el órgano es el hígado, sin mayor o ninguna lesión externa. Se explica que es por factores de tipo y grosor de prendas, puede ser la edad también del afectado. Cuando hay una fractura del esternón y costillas, por lo regular son frecuentes en ancianos. El trauma torácico puede ser abierto cuando es por heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego.
Se asocia con hemotórax porque hay sangre en la cavidad torácica o neumotórax porque hay aire en el tórax, pero no es el aire que se encuentra en los pulmones normalmente, fuera de los pulmones. O cerradas cuando resulta de impactos de desaceleración o aumento de la presión intratorácica. Se producen factores de fracturas de costillas, contusiones pulmonares, lesiones de la tráquea y de los bronquios y también rupturas del diafragma. El diafragma es la membrana que separa el abdomen del tórax. El tramo abdominal y pélvico, el abdomen comprende la pared y el contenido abdominal por continuidad, que incluye a menudo el comportamiento pélvico. Las lesiones son resultado de hechos de tránsito y trauma mecánico, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. También pueden ser abiertas o cerradas. El mecanismo cerrado o penetrante es frecuente en hechos de tránsito, colisiones, atropello, caída de vehículos en marcha, impacto directo de un objeto contundente o por precipitación de desaceleración o explosiones. Las lesiones son equimosis de escoriaciones en la pared, desgarros o estallidos viscerales, fracturas de la columna vertebral y de la pelvis. Las fracturas de pelvis, por lo regular, la mayoría son catastróficas y pueden llevar a la muerte por la pérdida de sangre que se da. El hemoperitoneo, hemo es sangre, el peritoneo es la cavidad abdominal, entonces es sangre dentro de la cavidad abdominal. Es la lesión asociada más frecuente. Si la persona recibe atención hospitalaria, el tratamiento quirúrgico incluye la apertura de la cavidad abdominal. Esto se le llama laparotomía exploradora, que consiste en ir a explorar, ir a revisar órgano por órgano que no esté dañado. Si está uno dañado, hay que repararlo en este momento o retirarlo. ¿Alguna duda? No, doctor. Al menos por mi parte todo claro. Doctor. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita en relación a las lesiones cráneoencefálicas, doctor. Mencionaba el hematoma epidural y el hematoma subdural. Sí. Me da la impresión de que el epidural, al haber una fractura, se produce por una lesión más, o una contusión más severa, doctor, necesariamente que la subdural. ¿Eso puede ser así o varían? Va variando. Algunas veces se necesita una lesión, un golpe en el lugar justo. ¿Qué significa eso? Que pueda ser en la parte más débil y que la lesión se va a portar catastrófica de acuerdo a la edad del paciente y el estado físico de él. Tipo de impacto, tipo de lesión o accidente. Es decir, un mismo golpe con una misma fuerza, con un mismo objeto, puede causar cualquiera de las dos. De las dos. Ah, gracias. Lick, disculpe. Sí. A mí no me queda muy claro el hemoperitoneo. Es que no lo escuché muy bien. Bueno, el hemiperitoneo va a ser hemosangre y sangre en la cavidad abdominal. Esto se puede dar por dos factores. Por un trauma directo, cerrado, o un trauma abierto, que puede ser por herida de arma de fuego o arma blanca. Ambos pueden llevar a lesionar un órgano macizo o duro, como el hígado o el vaso, y estos van a sangrar. Estos van a llenar la cavidad de sangre y hay que hacerle el tratamiento a nivel hospitalario, que consiste en ir a explorar la cavidad abdominal, ir a revisar órgano por órgano hasta cerciorarse de que todo lo que revisó está intacto o se reparó todos los daños que tenía.
A este procedimiento se le llama laparotomía exploradora. ¿Ahora sí le quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Solo una consultita. En el caso de lo que son las caídas, solo consulto esto. ¿Aló? Aló, sí, Marvin. Le escucho, Marvin. Perdón, disculpe. Entonces, póngale que en una caída, vamos a suponer en una altura pues, aproximada de unos 20, de unos 50 metros. Sí. Pero antes de la caída, tal vez la persona le golpearon, en el cráneo, y al caer, pues también al caer la persona cae de cráneo. ¿Se puede contemplar que hubo un golpe antes de la caída? Sí, se puede determinar. Por ejemplo, hagamos de caso que la persona fue golpeada en la región occipital y cuando cayó, golpeó la frente. Entonces, ¿cómo va a tener dos lesiones? O se lesionó y rebotó en el camino, o fue golpeada anteriormente. Además, ahí ya le toca al médico forense clínico unir todas las partes. Imagínense que la persona haya sido agredida en la altura, por ejemplo, en la azotea de un edificio, con un martillo, y después lo tiran al vacío y cae en el asfalto. Cuando el médico forense empieza a recabar toda la información clínica del cadáver, va a encontrar que en una parte de la cabeza hay una lesión circular redonda pequeña, que corresponde a un martillo. Mientras que donde él golpeó en el suelo, va a encontrar un golpe estallado. Entonces, ya no hay congruencia en el tipo de lesión. Entonces, dentro del informe que él pone, y alguien que lo llega a revisar, ya el que hace el peritaje, va a decirte que hay doble lesión. O, por ejemplo, que la persona tenía un aneurisma y cuando estaba trabajando en las alturas se le reventó, va a ver que en la aracnoides había una lesión previa y que al caer se lesionó la frente o una parte del cráneo que estaba estallada. Entonces va a haber dos lesiones diferentes. La aracnoides con la hemorragia y aparte va a estar el trauma estallado. Gracias. Bueno, Marvin. ¿Alguien más que quiere preguntar? Buenas noches, María. Solo con una consulta, por ejemplo, cuando usted dijo que la fractura de pelvis era catastrófica, ¿por qué motivo? Porque cuando hay fracturas de pelvis, logra perderse grandes cantidades de sangre. Hay facilidades de que puede perder, el cuerpo humano logra tener normalmente 3 litros de sangre. Centímetros más, centímetros menos. Y hay veces que cuando hay fracturas y un cirujano, en este caso traumatólogo, llega y hace una reparación, le pone hasta 16 unidades de sangre y no logra recuperar las 3 que perdió por la hemorragia que se da a ese nivel. La vascularidad que tiene ese hueso hace que haya mucha hemorragia. Entonces, por lo regular, la mayoría de pacientes con fracturas de pelvis tienen grandes posibilidades de fallecer. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Cuando usted comenta unidades de sangre, ¿estos son litros o cuál es la medida de esa unidad, perdón? Es 1 litro. 1 litro es la unidad de sangre. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Aquí con una consulta. ¿Los aneurismas solo se producen por golpes o por alguna, así como decía el compañero que tal vez, o usted lo planteó también, que tenía un aneurisma anteriormente y que a la caída se le había como estallado? Mi pregunta es, ¿solamente se produce por un golpe o por ahí una caída? No, el aneurisma se da por la debilidad de una de las paredes
especialmente la interna arterial. Ese es el aneurisma. Entonces, hagamos de caso y nos vamos a transportar a cuando éramos pequeños. Nosotros jugamos pelota de fútbol con aquellas pelotas que van cosidas. Al irse uno de los hilos de la pelota, se empieza a abrir y la vejiga de la pelota se empieza a salir a través del agujero. Esa hernia es parecido a los aneurismas. La arteria se compone de dos paredes, una interna y una externa. La debilidad de la pared interna hace que la sangre empiece a salir y se haga un chichón, como que fuera una hernia de la pelota. Se llena de sangre y posteriormente se revienta. No es que sea consecuencia de un golpe. Muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, una consulta. Sí, Marilyn. ¿Usted podría como volver a explicar acerca de lo del edema? Que yo creo que entendí que eso se produce por un golpe de aceleración y desaceleración, ¿es correcto? Así es. Mire, pues, el edema no se va a producir solo por golpes. El edema puede ser ocasionado también por la sangre a la ruptura de un aneurisma que va a irritar las meninges y esto se va a empezar a producir el edema. O por un golpe, que el golpe puede ser por aceleración y desaceleración. Todo eso nos puede ocasionar grandes cantidades o grandes problemas a nivel del cerebro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, Marilyn. ¿Alguien más tiene una pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, yo quisiera saber, en el caso del ejemplo que le pusieron de la persona que cae de un edificio, si se le golpeó en el área occipital con un martillo, pero si esa persona cae justamente de área occipital, en ese caso ya no se podría determinar que hubieron dos tipos de golpe. Sí se puede determinar. Como le digo, va a quedar una huella en el cráneo, donde se va a ver un agujero tipo redondo, pequeño, y en la parte del estallamiento. Recordemos de que ya va debilitado el cerebro, ya va debilitado la bóveda craneal, y por ese agujero, al momento que cae, a partir de él se va a producir la otra lesión. Ahora, imaginemos de que ese agujero ya es previo en un vidrio delantero, por una piedra o un zinco que le topó y le dejó un agujero. Pero conforme usted va avanzando y va a alta velocidad, el vidrio se sigue rajando. Lo mismo le va a suceder aquí en el sentido con la cabeza. Ya tenemos el agujero o el golpe que debilitó el cráneo con el martillo. Y a raíz, cuando él caiga en el impacto, en el área de la región occipital donde estaba el golpe, vuelve y se va a estallar más, pero va a dejar la forma del agujero anterior a la hora que reconstruya el cráneo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, va a servir, Edgar. ¿Otra pregunta? Doctor, yo lo que miro que el cuerpo humano como que ya trae un como dispositivo como de seguridad en cuanto al sistema óseo, al sistema muscular para ese tipo de lesiones. Más que todo miro que se aplicaría como en tipos de homicidios, algo así, ¿verdad? Pero, si nosotros vamos a ver el cuerpo humano, de todos los trabajos de ingeniería que se han hecho en el mundo, el más perfecto es el del cuerpo humano. Cada una de las estructuras están hechas para una acción dentro del cuerpo. Unos son protectoras, otros son de forma, otros son de acción, otras son de ejecución. Entonces, si miramos la piel, es tan perfecto que protege del calor, del frío, de
agentes nocivos, de agentes que puedan ocasionar problemas en nuestro cuerpo. Si miramos las pestañas, protegen a los ojos, los párpados protegen los ojos, el movimiento que tienen los párpados protegen a los ojos. La misma nariz tiene, las fosas nasales van a ser el tamaño de acuerdo al área geográfica donde nosotros nos encontremos. Si hay mucho calor, las fosas nasales van a ser más grandes. Si hay mucho frío, las fosas nasales van a ser pequeñas. Si hay calor, va a haber más vello dentro de la fosa nasal. Las conchas dentro de la nariz, los torbellinos que van a estar más superiores. Todo esto tiene un área de protección. Entonces, miremos el cuerpo humano como una ingeniería, o un ingeniero, cuando va a hacer un edificio, tiene que pensar en todo. Si va a haber fuego, por dónde van a salir, dónde se va a apagar, qué va a pasar, y esto. Si va a haber una inundación, por dónde va a salir el agua, por dónde van a evacuar todas las personas. Lo mismo es el cuerpo humano. Está distribuido de tal forma que cuando nosotros hemos tratado bien nuestro cuerpo humano, todos los mecanismos de defensa del cuerpo van a estar de la mejor forma. ¿Otra pregunta que tengan? Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Solo le voy a hacer una pregunta que nos hace Josué Pérez en el chat, pero él dice que no tiene acceso a micrófono. Él pregunta que por qué es más peligrosa la quebradura de la pelvis. Bueno, ya la había contestado anteriormente, y esto se debe a la cantidad de sangre que corre por la pelvis, que es muy vascularizada, y que se llega a perder en poco tiempo los 3 litros que tenemos de sangre en nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, ya no habiendo más preguntas, quiero agradecerles, desearles muy buen fin de semana, que logren descansar y que se cuiden mucho con esto de la pandemia. Muchas gracias por su atención y nos esperamos vernos el día lunes. Feliz noche, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Recording stopped.